Domingo 14 de abril. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, continuamos con la alegría de la Pascua y hoy es ya el tercer domingo de Pascua. ¿Verdad? Esa buena noticia, esa gran noticia de que Jesucristo ha resucitado, la seguimos compartiendo, ¿verdad? Seguimos gozándonos porque tenemos a un Cristo vivo, porque la tumba está vacía. Así pues, el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído corresponde a lo que el evangelista San Lucas nos presenta sobre un relato que solo Lucas lo presenta, por cierto, y que es conocido como el relato de los discípulos de Emaús. Ahora, este suceso o este acontecimiento se dio el mismo domingo de la resurrección, ¿verdad? Ya que ese domingo, como hemos dicho, sucedieron varias cosas. Y es hermoso porque los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento nos van presentando el orden de esos acontecimientos. Lo primero que nos narra es que María Magdalena va al sepulcro, lo encuentra vacío, lo encuentra con la puerta o la piedra movida. Ella corre donde están los apóstoles, le informa a Pedro y a Juan que el cuerpo no está. Pero en ese momento entonces Pedro y Juan van corriendo al sepulcro. Llega primero Juan, luego llega Pedro. Entran y al entrar ellos ven el sudario aparte, los lienzos aparte. Eso les hace ver de que en realidad aquel cuerpo no se lo habían robado, sino que había resucitado. Ellos regresan, pero mientras pasa eso, María se queda en el sepulcro. El Señor se le presenta. Luego el Señor le dice: María, ve a decirle a mis discípulos que nos reuniremos en Galilea. Ella regresa, les cuenta, pero ellos no creen. Y ahora aparecen 2 discípulos, que solo de uno de ellos tenemos el nombre, llamado Cleofás, quienes deciden regresar o retornar a su casa, ¿verdad?, a su antigua vida. Ellos vivían en una pequeña aldea ubicada a 11 kilómetros de Jerusalén llamada Emaús.
Ellos entonces, por la mañana del día domingo, regresan a su tierra, pero mientras van ellos caminando, se les aparece, ¿verdad?, un caminante, se les aparece un compañero de viaje, y que pues genera una amistad con ellos, les acompaña y entablan o se establece un diálogo por los sucesos pues que habían pasado recientemente en Jerusalén. Ellos pues van desconsolados, ellos van tristes. El Señor les acompaña. Cuando ya va llegando la tarde, ellos van llegando obviamente a su casa. El Señor hace como que va de lejos. Sin embargo, ellos como buenos hospitalarios pues le ofrecen que se quede con ellos porque ya era tarde. El Señor accede. Y mientras están a la mesa, en la cena, el Señor toma el pan, lo parte, ellos lo identifican o lo reconocen y el Señor se desaparece. Ante esto, pues ellos ahora regresan a Jerusalén, pero ahora regresan ya no desmotivados, ya no tristes, al contrario, ahora vienen felices, ahora vienen contentos, ¿verdad? Ahora vienen motivados, ahora vienen llenos de esperanza, llenos de alegría, porque han podido ver a Jesucristo ahora resucitado. Cuando ellos llegan, ahí es donde comienza el relato de hoy, cuando se nos dice que llegaron al sitio donde estaban reunidos, los apóstoles les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Notemos esa comunidad que está regocijándose, que está alegre, porque sabe que su Señor está vivo, porque reconoce que el Señor Jesús pues murió, pero que ha resucitado. Ahora, mientras hablaban de estas cosas, dice la palabra, se presentó Jesús en medio de ellos. Deténgase ahí un momentito, porque notemos cómo esa comunidad, le decía, estaba unida, estaba verdaderamente gozosa. Pero es ahí donde el Señor obviamente se va a manifestar. Hermano, eso es lo que sucede siempre que nosotros somos parte de una comunidad, somos parte de una iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Porque cada vez que nos congregamos, cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como iglesia, es ahí donde el Señor se va a manifestar. Lastimosamente, hay personas que aún hasta el día de hoy no se congregan. Y habrán muchas excusas, pero yo quiero recordarle a usted que es necesario el que podamos nosotros congregarnos. Es importantísimo que podamos nosotros apartar un tiempo, apartar un espacio para poder congregarnos. Alguien podrá decir, mire, es que yo no tengo tiempo. Hermano, sí lo tiene. Sí lo tiene. Lo que sucede a veces es que nos cuesta, ¿verdad?, poder sacrificar una cosa por el Señor. Sí lo tiene, o de repente tal vez usted trabaja el día domingo, que es regularmente cuando la mayoría nos reunimos, pero descansa lunes, descansa martes o cualquier día de la semana. Pues ese día que usted descansa, busque a Dios, sírvale, adórele, verdaderamente hónrele, dale la gloria a Él y se dará cuenta cómo la bendición de Dios va a llegar. El poder congregarnos, hermanos, es una de las acciones, una de las actividades muy importantes de la vida cristiana. Cuando nosotros lo hacemos, es ahí donde fiel y justo es Dios para bendecirnos. Y ojo, ahí es donde el Señor se va a manifestar de maneras especiales. Ahora, volviendo al Evangelio, veamos cómo se nos dice que mientras hablaban de esas cosas, Jesús se presentó en medio de ellos. Les da ese saludo, ¿verdad?, que decíamos el domingo pasado, es el saludo tradicional judío, pero es ahí entonces donde ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. O sea, ellos, San Lucas presenta como los discípulos pues no entendían lo que estaba pasando. Al contrario, estaban llenos de temor, estaban atemorizados. Ellos creían que Jesús era un fantasma. Y es aquí donde el Señor pues se va a tomar el tiempo
para poder convencerlos, para poder hacer que ellos se dieran cuenta que aquel momento era tan real, ¿verdad? Que aquel momento era muy especial porque lo estaban viendo a Jesús ahora resucitado. Y el Señor pues tiende a explicarles lo que había pasado, porque dice la palabra que les mostró las manos, les mostró los pies, y como ellos aún ahí no entendían, vea qué interesante. El Señor les dijo, tengan aquí algo de comer. Y claramente come con ellos para terminar de convencerlos. Porque el Señor claramente les dice, miren, tóquenme. Un fantasma no tiene carne ni huesos como tengo yo. Un fantasma no va a comer. Porque dice el texto que le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Claramente ellos ahora están ante Jesucristo resucitado. Ellos ahora están viendo ante el Señor que estaba vivo. Esa alegría, el Señor se la va a explicar, porque le dice, lo que ha sucedido es aquello que yo les hablaba cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Claramente, el Señor les había anunciado a los apóstoles lo que iba a suceder. Claramente, las Escrituras decían y presentaban todo lo que comprendía ese plan de salvación de Dios. Sin embargo, los apóstoles pues no habían puesto mucho cuidado, ¿verdad? Y creo, hermano, que este es otro punto muy importante. Vea, es tan importante que nosotros, aparte de congregarnos, que ya dijimos que es una de las acciones y actividades muy valiosas en la vida, en la comunión con Dios, otra de las actividades maravillosas es el que nosotros podamos leer las Escrituras, el que podamos conocer las Escrituras, porque al conocerlas, hermanos, verdaderamente vamos nosotros entendiendo lo que está pasando. Cuando nosotros conocemos las Escrituras, podemos comprender la obra de Dios, podemos comprender lo que está pasando, qué es lo que Dios está haciendo, porque Dios honra su palabra. Y si su palabra ya el Señor ha revelado todo, es ahí donde debemos nosotros de conocer la palabra para poder entender la revelación de Dios. Lastimosamente, la Biblia es el libro más vendido, pero es el libro menos leído. Mucha gente tiene Biblia, bueno, todos quizás tenemos una. Lamentablemente muchas personas no la leen. Y no la leen porque dicen, no, es que yo no la entiendo, no, es que yo no comprendo, porque creen que para poder entender la Biblia es necesario un curso de Biblia, creen que es necesario estudiar teología, etcétera, etcétera. Pero yo le puedo decir, mire, la palabra de Dios es tan sencilla, hermano, que hasta los niños la entienden. Vea, usted le predica a un niño y un niño fácilmente le va a entender la palabra. ¿Por qué? Porque es un mensaje sencillo. Claramente sabemos nosotros que el ser humano no busca o no deja de leer la Biblia simplemente porque no quiere hacerlo, sino obviamente porque no quiere enfrentarse consigo mismo. Por eso, hoy es cuando nosotros, y puedo exhortarle a leer la palabra, ¿verdad? Esa lectura para conocer las promesas de Dios y de esa manera poder nosotros entenderlas. Luego continúa uno de los hechos maravillosos. ¿Y qué es lo que el Señor hace con todo aquel que quiere leer la palabra? Vea que se nos dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Aquí está la respuesta para todos aquellos que dicen, no, es que yo no la entiendo, por eso no la leo. Mire, simplemente usted léala y haga una tercera acción que también es parte de la comunión con Dios, que es la oración. Recuerde, dijimos que la primera acción es congregarnos, la segunda acción es leer la palabra y la tercera acción es orar. Cuando usted ora,
cuando usted lee la palabra, cuando usted se congrega, usted tiene una verdadera comunión con Dios. Pero volviendo al punto, cuando usted ora y le dice, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Mire qué hermoso que dice la palabra de Dios, que Él va a abrir nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Yo le podría dar testimonio de cómo el Señor es tan fiel, que aquellos textos que en muchas ocasiones no los podemos entender a la luz de la ciencia, a la luz de la teología, sí las entendemos a la luz de la revelación de Dios. Por eso es que es necesario que nosotros estemos siempre buscando de Dios, y Dios se encargará de abrirnos el entendimiento para que nosotros las podamos entender. Finalmente, el Señor les va a explicar, pero también en la explicación que les da, les desafía para que ellos continúen la obra que ya se ha iniciado. Veamos qué les dice. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Notemos cómo el Señor presenta que hay una necesidad del ser humano de volverse a Dios. Hay una necesidad, pero verdaderamente urgente, de las personas por Dios. Y Dios obviamente está también buscando la forma, pero es a nosotros a quienes nos compete llevar ese mensaje. Por eso termina el Evangelio diciendo, cuando el Señor les dijo, ustedes son testigos de esto. Cuando les dice, ustedes son testigos de esto, les está diciendo, ustedes vieron, ustedes oyeron, ahora vayan y anuncien lo que ustedes vieron y oyeron. Vayan y anuncien el mensaje del Señor. Hermanos, esa es la razón por la cual cada día anunciamos la palabra. Esa es la razón, y la razón es la necesidad que tiene el ser humano de volverse a Dios. Yo puedo animarle a usted que probablemente pues le envían este audio, a usted que necesita que Dios le bendiga, a usted que probablemente esté enfermo o de cualquier adversidad. Mire, busquemos de Dios. Le invito para que usted tenga esa comunión con Dios. Le decía, congréguese. Le decía, lea la Biblia. Le decía, ore. Y es hermoso porque de esa manera usted podrá recibir esa fortaleza de Dios. Pero también es ahí donde nosotros iremos compartiendo lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es ahí donde nosotros iremos compartiendo con el más necesitado ese mensaje de la palabra de Dios. Y muchas veces cuando se trata de predicar, mucha gente dice, no, es que yo no conozco teología, yo no he estudiado, etcétera, etcétera. Mire, hermano, la mejor manera de hablar de Dios es hablar lo que Dios ha hecho en mi vida. La mejor manera de presentar el Evangelio, de presentar el mensaje, es presentar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esa es la mejor forma de evangelizar. Cuando así lo hacemos, nos damos cuenta que estamos dando nuestro testimonio, que nos estamos volviendo testigos del Señor, y obviamente ese testimonio se comparte para que muchos más puedan venir a los pies de Cristo. Por eso, en este tercer domingo de Pascua, anunciemos la mejor noticia. Anunciemos que Cristo vive y que esa vida también ahora está para cada uno de nosotros. Creamos en el Señor, ya que Él es fiel y justo para bendecirnos. Que en este hermoso día, hermanos, el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.